Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En momentos que Honduras comienza las gestiones para establecer relaciones oficiales con la República Popular China, después de la instrucción girada por la presidenta Xiomara Castro, sorprende para muchos analistas que en apenas un año de la actual administración comiencen a surgir distintos candidatos a la presidencia del país por parte de varios partidos políticos que al parecer ya están enfocados en 2025, a pesar que faltan 2 años para ello. El Partido Nacional, en marco de su aniversario, realizó distintas actividades en las cuales estuvo activo el ex candidato presidencial y exalcalde de la capital, Nasri Juan Asfura Sabla, conocido popularmente como Tito o Papi a la Orden. Y en el festejo en el Comité Central Nacionalista se oficializó el posible lanzamiento del ex edil a la presidencia de la República. De acuerdo al jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, oficializó la búsqueda de una nueva candidatura en 2025 del exalcalde del Distrito Central, Nasri Asfura. El mejor alcalde que ha tenido Tegucigalpa, lo digo yo, lo dice el máximo líder de Libre y lo dicen 1.300.000 hondureños que votaron por él y 1 millón más que están arrepentidos de haber votado por Libre y que van a votar por Papi a la Orden dentro de 3 años, dijo el diputado cachureco. Asimismo, el pasado fin de semana, el expresidente de la República y asesor presidencial, José Manuel Zelaya Rosales, durante una concentración del partido que coordina Libertad y Refundación, expresó lo siguiente. Prospecto, un proyecto que tiene el pueblo hondureño y la juventud y el Partido Libre, Héctor Manuel Zelaya Rosales. Cuarto grado de consanguinidad, parientes de Xiomara en cuarto grado. Todos los que somos parientes. Todos los que somos, Héctor, parientes por afinidad. En segundo grado. No podemos participar, estamos inhabilitados. Por otra parte, recién se creó una nueva alianza por la democracia entre el alcalde Roberto Contreras y el designado presidencial Salvador Nasralla, quienes firmaron esta unión después de mantenerse en confrontaciones con Libre. Tenemos muchos puntos en común con el ingeniero Nasralla. Por el momento no se habla de quién será el candidato presidencial, pero esto es secundario. Acá lo importante es que ya existe una alianza para el rescate de Honduras y de la democracia en el país, expresó el edil sanpedrano. No es un antagonismo con el gobierno central, sino que se den cuenta que no están solos y que no se van a perpetuar en el poder, porque así como entraron con una alianza, así también con una alianza los vamos a sacar, finalizó Contreras. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Si en algún momento va a salir de su casa, sintonícenos en la 90.1, también sintonícenos en la 90.9 en San Pedro Sula, la 93.5 en la zona central del país y en el sur en la 90.3. Diferentes temas vamos a abordar esta mañana. El doctor Carlos Umaña, diputado en el Congreso Nacional por el Departamento de Cortés por el Partido Salvador de Honduras. Me grato que estés aquí, Carlos, bienvenido, compañeros en el colegio. Buenos días, Raúl, un saludo al pueblo hondureño y aquí estamos para compartir con muy buenos panelistas esta jornada que tiene muchos temas políticos y de todo tipo. Gracias, Carlos. El abogado Ramón Barrios, diputado también por el Departamento de Cortés por Libertad y Refundación. Abogado, bienvenido. Muchas gracias, don Raúl, por la invitación. Siempre es grato que en democracia podamos tratar los temas así, en estos ambientes, así que me siento honrado con la invitación y también de estar aquí con mis contertulios esta mañana. Bien, gracias. También está con nosotros el dirigente del Partido Nacional, joven amigo, don Kilbert, Bertrán Kilbert, bienvenido. Buenos días, Raúl, enorme placer para mí el poder estar contigo el día de hoy, con los amigos diputados, preocupados ciertamente por el rumbo del país, con las últimas decisiones que se han venido tomando y el equivocado camino que marca el gobierno en 1 año y meses de haber tomado posesión. Bien, vamos sobre eso, lo que decía yo anoche, que no, como decía Jorge Arturo Reina, no sé por qué se asustan.
En el plan de gobierno, hoy le dije a Alexander que me lo traiga, de doña Xiomara, ahí está, que ella decía de los acercamientos con China. Esto puso ella ayer, que ha generado muchas reacciones en el país. He instruido al canciller Eduardo Reina para que gestione la apertura de relaciones oficiales con la República Popular de China, como muestra de mi determinación para cumplir el plan de gobierno y expandir las fronteras con libertad en el concierto de las naciones del mundo. Doctor Umaña, ¿qué piensa de esta decisión de la presidenta del país? Bien, la exclusividad de las relaciones exteriores de los países es por parte del quien ejerce la presidencia de la República. Pienso que Honduras es de los pocos países que no tienen relaciones con esta república. Siento que si ella ha evaluado la relación con el país, con Taiwán y ha sopesado, me parece que es exclusividad de ella y no quiere decir que ella se está acercando, porque sabemos que China tiene algunas aristas que todos conocemos de un gobierno que hace algunas violaciones incluso de los derechos humanos, pero no significa que vaya a decantarse hacia ese lugar. Hay muchas naciones centroamericanas que tienen relaciones con China y me parece que hay que respetar la decisión de ella. Si ya juzgó definitivamente las repercusiones que pueda tener con los aliados del occidente, pues hay que respetar la decisión. Yo, igual que tú, Raúl, digo, no sé de qué se asustan, estaba en el plan de gobierno y ella pues simplemente está cumpliendo. Así que si ya lo pensó bien, pues hay que respetar la decisión. Se eligió la gobernante por un número muy mayoritario de votos, más del 50% de la población, así que siento que tenemos que respetar la decisión. Es exclusividad de ella al ser la máxima representante de los hondureños. Sí, abogado Ramón Barrios, sus consideraciones. El mundo tiene relaciones con China continental, 181 países reconocidos en la Organización de Naciones Unidas. 14 países solamente tienen relaciones con Taiwán. Taiwán no tiene un asiento en la Organización de las Naciones Unidas. China continental nos representa para nuestras exportaciones 1.500 millones de chinos continentales para nuestras exportaciones. El mercado de Taiwán son 43 millones de habitantes. Además, estaba en el plan de gobierno abrirnos como Estado, como país, a la tendencia mundial de tener relaciones con China continental. Los grandes países de Europa, inclusive Estados Unidos, Canadá y México, los tres grandes con el que tenemos un tratado de libre comercio, tienen relaciones con China continental. Y en cómo se están localizando las nuevas empresas a partir del tráfico, México ocupa un pilar importante porque muchas empresas se están trasladando de China continental a México. Por lo tanto, nosotros que tenemos entrada, estamos prácticamente a 2 horas del mercado de los Estados Unidos, pues podemos beneficiarnos de abrir, si es así, por las disposiciones de la Presidenta de la República, que además la Constitución de la República en el artículo 245 le da esa atribución. Así que si la Presidenta le ha ordenado al señor Canciller que empiece este trámite, estas pláticas para tener relaciones con China continental, simplemente seríamos el número 182 del mundo, es decir, pero abrumadoramente el 93% de la población y de los estados del mundo tiene relaciones con China continental. Sí, don Kilber, ¿qué piensa usted? Sí, Raúl, mire, me sorprende realmente lo simplistas que queremos ser al abordar el tema. Parece que estamos desconectados de los temas geopolíticos que en este momento se están dando en el mundo entero. Yo comparto en que hay elementos en el plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro que de repente no deberían de sorprender, pero realmente sorprenden cuando se toman las decisiones, sobre todo en el momento y en la situación que tiene el país. Decía el diputado Barrios que en efecto hay 181 países, 182 países que reconocen a China continental,
pero de esos 182 países habría que ver cuáles de esos países tienen 2.3 millones de hondureños viviendo en las tierras de un país antagónico completamente con China como lo es Estados Unidos. Habría que ver cuáles son las repercusiones que tiene finalmente el tener una relación con alguien que es declarado enemigo geopolítico, económico y de intereses particulares de nuestro principal aliado comercial como lo es Estados Unidos. Habrá que ver cuáles son las retaliaciones que puede llegar a tener Estados Unidos a un país tan pequeño y endeble como el nuestro, cuyo 25% de la economía depende de una figura que se llama remesas. Eso es algo muy importante de entender. También hay que entender el corte ideológico político que tiene el país al que en este momento estamos reconociendo y que no le quepa la menor duda a usted que va a tener una enorme incidencia en el comportamiento político también del gobierno actual. Porque no nos podemos nosotros decir, no, yo voy a reconocer a China, pero no me importa cuál es la forma de gobierno. Un país comunista, un país donde es un partido político a través de una asamblea general el que determina quién va a ser el presidente. Recientemente Xi Jinping fue reelecto, creo que por 5ª vez como presidente de China, y lo hizo en una asamblea de su partido político. Entonces estamos viendo que es una verdadera dictadura. Lo que antes decían que era malo, hoy lo alaban desde el punto de vista de lo que quieren seguir y lo que quieren tener finalmente relaciones. Hay que entender también que aquí estamos siendo sumamente malagradecidos. Aquí es un tema de, bueno, nos vamos con China y olvidamos por completo a Taiwán. Taiwán es un país pequeño, en efecto, es un mercado mucho más pequeño que el de China continental, pero ha sido un país que nos ha tendido la mano en los momentos más dificultosos que hemos atravesado como Honduras. Taiwán ha sido uno de los principales aportantes en temas de educación, en temas de agroindustria. En esos temas nos ha apoyado y en los momentos de eta y ota, en los momentos difíciles como el COVID-19, también estuvo allí Taiwán para apoyarnos. Entonces es una decisión que esconde un trasfondo también sumamente político, esconde un trasfondo de el por qué en este momento tomar esta determinación. Muchos lo toman como que hay elementos muy álgidos en el país y que esto sale en el momento para generar lo que conocemos nosotros como una caja china, como un globo sonda para desviar la atención a los problemas reales que en este momento existe, un distanciamiento, decía yo hace poco en las redes sociales, de la iglesia, un distanciamiento de la empresa privada y ahora un distanciamiento también de nuestro principal aliado comercial que es Estados Unidos. Es el mejor momento para hacer esto porque yo puedo tener un plan de gobierno y ese plan de gobierno definitivamente tendrá que irse aplicando de acuerdo al cumplimiento de las metas que yo vaya, valga la redundancia, cumpliendo en el momento. Pero si yo no estoy cumpliendo al interno, si lo que tengo realmente es un desastre de país como el que en este momento estamos teniendo en este 2023, cuando aquí no es lo que dice Kilbert, haga un corte transversal, un estudio en la población y se va a dar cuenta que el descontento es enorme. Entonces, los momentos en política marcan mucho el ser bien aceptada o no una determinación, una decisión. Que estamos de acuerdo que es una prerrogativa estrictamente de la Presidenta de la República, quien maneja ella las relaciones internacionales de un país, totalmente de acuerdo. Por lo tanto, absolutamente todas las repercusiones que esto pueda llegar a tener serán responsabilidad estrictamente de la Presidenta de la República. Porque aquí, Raúl, yo me hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Estados Unidos se va a quedar con las manos cruzadas cuando ha perdido, en teoría, a uno de sus aliados fundamentales en torno a reconocer, por ejemplo, a Taiwán, en torno, por ejemplo, a ser un país que continuamente está allí y que nuestro comercio depende de él? Entonces, habrá que ver, pero que es una decisión sumamente controvertida. Desde mi punto de vista, no era el momento ni era el escenario para el momento que estamos viviendo como país, pero aquí lo hemos visto. Incluso el propio diputado Barrios, al que yo le brindo mi solidaridad por haber sido agredido por las turbas de Libre recientemente en el departamento de Cortés, ellos mismos están sufriendo al interno, lo que es una escalada enorme de un tema ideológico que hasta el momento y al país no le ha servido absolutamente de nada. Fíjese que, solo para cerrar con esta primera participación, recientemente venía escuchando un pronunciamiento del Foro Social de la Deuda Externa, el FOSDE, y decían los representantes del FOSDE y hablaban de una ejecución presupuestaria pírrica
en este gobierno, que más adelante cuando toquemos más el tema le voy a dar los datos. A mí me sorprende que estemos hablando de abrir relaciones con otro país cuando en este momento aquí en Honduras tenemos un 11% de una ejecución presupuestaria que los diputados en el Congreso Nacional aprobaron el presupuesto general de la República más alto en la historia. ¿Qué quiero decir? Hay muchos otros temas que debieron de haberse tomado en cuenta, darle solución y no salir con una decisión, yo insisto, sumamente arrebatada, con un alto componente ideológico de reconocer a China y ahora, Dios quiera que la reacción de Estados Unidos no termine afectando al más pobre, al que vive de las remesas. ¿Por qué? Allí no será decisión de la presidenta y muy poco hará para poderlas ayudar a vivir en este país que depende realmente de otro. Don Carlos. Bueno, yo creo que difiero un poco con Kilbert. No todo, un poco. Un poco. Hay algunas cosas que evidentemente son ciertas, pero no lo estamos tomando a la ligera. Yo creo que, y yo no vengo a defender aquí a nadie, porque es una decisión propia del Poder Ejecutivo, están pidiendo mi opinión personal, no representa tampoco la opinión de la bancada del Partido Salvador de Honduras o del propio Partido Salvador de Honduras. Creo que, sinceramente, el abrir relaciones con un país no significa que estamos desconociendo al otro sector. A mí me parece que el comunicado que saca Taiwán me parece muy apropiado, seguiremos siendo amigos, no tienen por qué cambiar la situación. A mí me parece que Taiwán lo ha tomado con mucha madurez y simple y sencillamente tendremos que ver, tampoco la presidenta ha dicho que se está decantando por una ideología o por otra, o sea, yo aquí no estoy, como le digo, para defender a nadie, simplemente como un observador. Y quiero hacer un énfasis en que respetamos la decisión, porque es una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo. Y estaba en la campaña. Y fuimos parte de una alianza nosotros mismos. Dame un minuto, Carlos. Poneme lo que dice el plan de gobierno, ya que es cierto, fue una alianza del Partido Salvador de Honduras. ¿Quién hizo el 1, no? Propuesta de materia política exterior. Bajo el gobierno de Libre, nuestra política exterior estará abierta a los pueblos y naciones del mundo, con riguroso respeto recíproco. La defensa de soberanía y la solidaridad serán ejes transversales de nuestra política exterior, fundada en el interés nacional y la complementariedad en la comunidad de las naciones. Por supuesto que buscamos establecer las más cordiales y amistosas relaciones diplomáticas con la República Popular de China y con las comunidades de países asiáticos y africanos que quieran relacionarse con nosotros. Es que los hondureños, como bien dice el expresidente Carlos Flores, no leemos. Este fue el plan de Libre y la gente fue a votar por Libre. O sea, ayer le decía yo a Emilio Hasbun, bueno, hay que respetar lo que la mayoría en una elección democrática hizo. Le dio la victoria a Xiomara Castro. Hoy ella decide irse con China, que yo lo había anunciado en su plan de gobierno, pero como los hondureños no leemos, pues don Carlos tiene la palabra. Así es, o sea, nosotros cuando se hizo la alianza analizamos el plan que proponía el Partido Libertad y Refundación y una de sus promesas fue esta, así como también estamos pidiendo que cumpla la promesa de la traída de la Sisi acá, que con el abogado Barrio somos miembros del Frente Parlamentario de Apoyo a la Sisi. Entonces, así tenemos que mostrar voluntad política para cambiar las cosas y seguir cumpliendo las promesas de campaña. Yo sabía que si Libre era gobierno, se iba a acercar a la China y la gente votó por esta situación. Entonces, vuelvo a repetir, no vengo a defender aquí absolutamente nada, simplemente ahí estaba escrito, fui parte de esa alianza que llevó a la presidenta al poder y que tuvimos una alianza ahí, una alianza parlamentaria, y simplemente Carlos Umaña respeta la decisión de la presidenta. Ahora, debe de analizar, y es donde comparto con el señor Kilbert Bertrán, todas las consecuencias, si ella ya juzgó las consecuencias que traerá esto, bienvenido. Yo no creo que ni un presidente dé un paso, Raúl, sin analizar las consecuencias.
Y yo lo que espero es que el gobierno de Taiwán siga siendo amigo de Honduras. Lo ha demostrado en otros países de Centroamérica y del mundo entero. Y entonces este es un tema de relaciones exteriores que la exclusividad la tiene la presidenta de la República. Veremos qué pasa en el tiempo, pero así como estamos cumpliendo esa promesa de campaña, aquí públicamente le pido que mostremos también la voluntad para traer la Sisi y otras promesas que se han hecho. Entonces, creo que con eso cierro mi participación en lo referente a este tema, Raúl. Vamos a ser respetuosos y esta es una opinión estrictamente personal del doctor Carlos Umaña. Abogado Barrios. Sí, análisis geopolítico. China practica un capitalismo de Estado en contraposición de lo que se dijo aquí. Es decir, el mayor banco del mundo en este momento representa a China continental. El mayor tenedor de bonos de los Estados Unidos de América, es decir, quien financia el presupuesto y el gasto de los Estados Unidos, es China continental. El país que está creciendo más grandemente y con una velocidad acelerada en el mundo es China, más o menos alrededor entre 8.5 y 10% anuales. Así que me parece que decir que es un gobierno comunista, es decir, el Partido Comunista es uno de los principales partidos en el Congreso Nacional de China. Y decir que no es democrático solo porque no participa de las formas democráticas de Honduras, no me parece correcto. Es decir, porque las formas democráticas adoptan diferentes formas. En los Estados Unidos al presidente no se elige directamente como lo hacemos aquí en Honduras, lo elige un colegio electoral en segundo grado. En Alemania la ministra Merkel estuvo 7 periodos y por eso no hablamos de dictadura. Es decir, que la democracia en el mundo adopta varias formas y el capitalismo igualmente. No hay mayor país practicando capitalismo de Estado en este momento que la China continental. Y con respecto a las repercusiones que decíamos que puede tomar Estados Unidos, el país con que nosotros podemos compararnos es con El Salvador. No solamente tiene el doble de salvadoreños viviendo en los Estados Unidos, alrededor de 3.2 millones salvadoreños, sino que con serias dificultades con las relaciones diplomáticas en este momento con Estados Unidos por la violación de los derechos humanos, según lo hace Estados Unidos, por la política criminal que tiene el presidente Bukele. Sin embargo, los salvadoreños, lejos de bajar las remesas que mandan a El Salvador, se han incrementado. El mismo Estados Unidos, con quien ha tenido relaciones, es con China continental, nunca tuvo relaciones con Taiwán. Así que me parece que no es una decisión improvisada de la presidenta, al contrario, no ha roto relaciones con China-Taiwán, lo que ha dicho es que inicie las conversaciones de acercamiento con China continental para en un futuro establecer relaciones diplomáticas. De momento seguimos teniendo relaciones con China-Taiwán, seguimos siendo pueblos amigos, así que me parece que es una decisión que no es improvisada, que estaba en el plan de gobierno y que va a seguir una serie de caminos ya establecidos en las relaciones diplomáticas internacionales hasta que finalmente estemos listos para tener relaciones oficiales con la China continental. No, mire, desconocer cómo es el sistema político y electoral en China, vamos a ver, ¿cuántos partidos políticos hay en China? 23. ¿Cuál es el partido político que ha gobernado? El Partido Comunista. Uno. Sí. Un partido político nada más. ¿Quiénes votan? Todos los chinos. Es decir, el problema es comparar No, y no, creer... no. No, usted me preguntó, yo le respondo. El problema es que nosotros creemos que la democracia solo adopta la forma de Honduras. Yo le puedo decir, ¿quién elige presidente en los Estados Unidos? Los ciudadanos, ¿no? El colegio electoral. Es decir, No. es una de segundo grado. No. Es decir, pretender decirle al pueblo hondureño que las formas de democracia son las mismas que Honduras, me parece que es un error. Diputado, con todo respeto, hay un colegio electoral en Estados Unidos, pero salen los ciudadanos a votar. Sí, pero es una elección de segundo grado. Sí, Es pero decir, que los ciudadanos salen a votar y cada estado tiene un valor que se le da por parte de un colegio electoral. Usted sabe que los delegados del Partido Comunista en el Congreso de China, los chinos lo votan en los colegios populares. Yo lo que le digo es, yo no quiero, y el pueblo hondureño no quiere un sistema de votación como el que tiene, por ejemplo, los chinos, donde se reúne
el Partido Comunista, y es el Partido Comunista en una asamblea general que determina quién es su secretario general y el máximo líder de China, que en este caso es Xi Jinping. Solamente porque hay elementos que no podemos tratar de esconder. No existe una democracia como la que existe en otros países del mundo. Existe democracia a su forma. Como dicen también que son anticapitalistas, y yo estoy de acuerdo con usted en que es una sociedad sumamente capitalista. Claro. En eso estoy de acuerdo. Pero las libertades personales están siendo atacadas continuamente en China y en todos estos regímenes. Entonces, a lo que quiero llegar yo es acá. Y fíjese que es muy importante lo que usted decía, Raúl, y tiene toda la razón. Porque tal vez algunos y muchos ahorita que vieron en su programa el plan de gobierno dicen, hombre, eso estaba allí. ¿Sí? Y tiene toda la razón lo que usted dice, los hondureños no leemos. Y hay una realidad, y por eso nosotros hemos insistido tanto, y ese va a ser el grave pecado del gobierno de Xiomara Castro y de la alianza con el Partido Salvador de Honduras. Porque a veces como que, y yo entiendo, yo miro por ejemplo a Salvador Narral y miro a la dirigencia con la que yo también... que el diputado Umaña dijo que antes de la alianza, ellos del Partido Salvador de Honduras leyeron lo que estaba proponiendo Libre. Y entonces ahí ya me pregunto yo si realmente apoyaron la alianza conociendo. Yo creo que hay unas cosas que se dicen y otras cosas que no. Yo quiero pensar que en el PSH actuaron de buena fe y que tal vez obviaron o no creyeron que estas cosas iban a pasar. Porque yo dudo mucho que el liderazgo del PSH comulgue con estas determinaciones, más ya han dicho abiertamente y públicamente que no, el presidente del Partido Salvador de Honduras, para ser puntual. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar yo aquí ante su comentario de que los hondureños no leen? Y por eso digo que en las próximas elecciones hay una enorme factura que va a ser impagable por el Partido Libertad y Refundación y también por el PSH, que es responsable de lo que tenemos hoy en el país. El voto del pasado 28 de noviembre de 2021 no fue un voto racional, fue un voto emocional, porque siendo objetivos, la gente fue a votar y nosotros como Partido Nacional lo reconocemos, lo fue a votar más para que no siguiera el Partido Nacional que realmente pensando en quién llegaba. Y quien tenía la posibilidad de ganar esas elecciones era finalmente la alianza PSH Libre. Ahora, cuando mi voto es emocional y no necesariamente racional, mis expectativas también son emocionales, no son necesariamente racionales. Yo quiero, como le decía el doctor Umaña, me prometieron una Sisi. Ya vamos prácticamente a llegar a 1 año y medio de gobierno y no hay indicios de que en Honduras se va a instalar una Sisi. Prometieron, y decía la presidenta, vamos a eliminar todos los abusos. Allí siguen las Prados blindadas caminando de arriba para abajo. Ahora más. Decía el CNA que se ha incrementado en un 300% la cantidad de empleados en el Congreso Nacional. Decía el mismo CNA que se ha engrosado en un 54% la cantidad de empleados públicos en apenas 1 año. O sea, están haciendo todo lo opuesto a lo que prometieron. Decían que iban a terminar, por ejemplo, el tema de los femicidios. Hemos visto un incremento a los femicidios. Decían que iban a enfrentar el tema de la seguridad. Hemos visto una verdadera falencia total. Seguimos esperando. Les dio 72 horas, pero yo no sé si eran 72 o se le olvidó poner el 0 y eran 720 horas para que le entregaran una estrategia para reducir los índices de criminalidad. Entonces, estos son los temas que realmente ellos como padres de la patria, que el pueblo hondureño salió a votar, deberían de estar tocando y deberían de estar viendo qué es lo que va a ser el futuro finalmente de este país. Porque aquí hay una realidad, Raúl, la decisión tomada está. Aquí podemos brincar y podemos patalear. Y el uso y la determinación de con quién tenemos relaciones depende de la presidenta a través de su canciller. Cancillería empezará las relaciones con China continental. Dios nos proteja que no traiga repercusiones importantes para Honduras. Insisto, no podemos nosotros salirnos y decir, no, miren, Estados Unidos tiene un amplio interés en Honduras. Somos uno de los pocos países que tenemos una base aérea norteamericana. Hay elementos que hay que aprender a leer, aunque no estén escritos, simplemente por estricta lógica. Hay elementos que son complicados de poder tocar, incluso desde el punto de vista político, natural, nada más de un país.
hay geopolítica, hay intereses de los grandes que lastimosamente como chiquitos no podemos estar intentando tocar, sobre todo cuando no hay claridad, porque a mí me hubiera gustado ver un tuit, por ejemplo, de la Presidenta de la República convocando una conferencia de prensa diciendo, miren, este es el mercado más grande del mundo que se llama China continental. Hemos hablado con ellos anteriormente a tomar esta determinación de cuál es la ganancia para Honduras. Díganme cuánto ha crecido la economía de El Salvador, de Costa Rica y de los otros países que reconocen a China continental. Es esto. Entonces nosotros vamos a tener acceso al mercado más grande. Vamos a poder capacitar, vamos a poder enviar gente. Empezás y demostrás por qué tomás una determinación. Pero cuando no mostrás nada y simplemente tomás una determinación, parece una determinación cargada ideológicamente. Y eso es lo que a nosotros realmente nos preocupa. Entonces, desde el Partido Nacional hemos dicho, no estamos de acuerdo, no es un tema que para nosotros nunca jamás estuvo dentro de una agenda. Tuvimos acercamientos, yo en particular, yo viajé a China en su momento. En China hubo acercamientos de parte de miembros del Partido Comunista Chino, y yo les dije, mire, no está en la agenda del gobierno del Partido Nacional tocar este tema en particular. Vine aquí, lo comenté y la respuesta que me dieron fue exactamente la misma. No está en la agenda. Nosotros tenemos una excelente relación probada con Taiwán, donde tenemos miles de jóvenes estudiando, donde tenemos apertura total y tenemos una buena relación con los Estados Unidos. Entonces, este tema, Raúl, yo lo dejo allí, no estamos de acuerdo. Espero que al final la factura, porque la factura no la va a pagar Xiomara, la Presidenta de la República, no la va a pagar Mel, no la va a pagar el diputado Barrios o el diputado Umaña, la va a pagar el pueblo hondureño, la va a pagar la clase media, la clase baja, la va a pagar aquella persona que vive de la remesa. Entonces, ahí es donde falta finalmente tener mucho mayor conocimiento de lo que puede traer esto como repercusiones reales al país. Bueno, extraño que la embajadora Dou todavía no ha puesto ningún tuit sobre esto. Me es muy extraño, pero no ha de tardar. Raúl, solo quiero, fíjate que nosotros... Esa reacción, perdón doctor, esa reacción no va a ser por Twitter. No, pero que como ella opina de todo, acostumbrada, y ahora sí debe estar así, debe estar alarmada con eso. Alarmada como está un montón. Con Raúl somos amigos desde niño, fuimos compañeros en el colegio y me preguntaba, Carlos, ¿cómo te sentís en el Congreso Nacional? Me siento justamente como están ellos dos. Tienen una posición uno, Libertad y Refundación, y el Partido Nacional otro, y en medio estamos nosotros, el PSH, el Partido Liberal, y se torna intolerante las posiciones y no podemos construir en el Congreso Nacional una agenda de país. O sea, hay veces, y yo creo que yo tengo muy buenas relaciones con el abogado Barrios, somos de San Pedro Sula, él es un hombre muy comedido, es de los comedidos del Partido Libertad y Refundación, pero Libertad y Refundación tiene un grupo bastante recalcitrante, igual que el Partido Nacional, y cuando queremos conjuntar algo en el Congreso, tenemos una dificultad. La diputada Iroshka Elvira el otro día en un emotivo discurso llamó la atención en el Día de la Mujer que nos pongamos realmente a hacer una agenda de país, y yo invito a las dos fuerzas mayoritarias del Congreso a que construyamos juntos. Pero así, Raúl, tú ves todos los días hay un zipizape, ya estamos peleados por la ley de justicia tributaria, ya, que las mesas ciudadanas, que todo. Entonces, hay una intolerancia de ambos sectores que no vamos a construir ninguna situación. La ley de justicia tributaria la presentan, ¿es modificable? Por supuesto que es modificable, podemos construir consensos, pero si nos cerramos todas las bancadas a decir que esta es mi verdad, entonces no vamos a construir nada por el país. Entonces yo invito a las grandes fuerzas, y aquí usted es un hombre joven, un futuro prospecto del Partido Nacional, Kilbert, para nadie entender, usted es una persona muy joven, sé que hay una nueva pleyada de políticos del Partido Nacional, yo los invito a que construyamos, o sea, porque si no, mire, esos 9 votos nuestros que hay en el Congreso, porque el voto 10º del partido es el presidente y siempre hemos respetado como partido sus decisiones,
No podemos construir lo que nosotros queremos porque ese choque de dos trenes nos está llevando a esto, Raúl. Y tú me lo preguntabas, ¿estoy contento en el Congreso? No estoy contento. ¿Por qué? Porque no podemos construir. Dios sabe por qué quedó el Congreso así y hay que buscar consensos, pero si nosotros no tomamos una decisión, las grandes fuerzas del Congreso Nacional, no vamos a llegar a ningún lado. Ahí van a estar engavetadas todas las leyes, ahí va a estar el país sumido en una pobreza. Y créame, Kilbert, aunque ustedes deseen llegar al gobierno dentro de 3 años, si no ayudamos, van a encontrar un país peor, van a encontrar. Entonces tenemos que sumarnos. Yo quiero invitar al Partido Nacional, al Partido Libertad y Refundación, para que construyamos juntos una nación, pero definitivamente con 2 trenes chocando, vamos a ir a la destrucción. Gracias, Raúl, por permitirme. Mire, yo sí estoy contento en el Congreso Nacional de la República. Congreso Nacional, no hay poder del Estado en este momento que represente el corte transversal de la sociedad. El Congreso Nacional, nosotros tenemos 50 diputados, Partido Nacional tiene 40, es decir, que la distancia es muy poca. Y eso lo decidió el pueblo hondureño. Y luego viene con 22 el Partido Liberal de Honduras y luego 10 el Partido Salvador. Es decir, eso representa a la población de Honduras. Y eso nos obliga constantemente a sentarnos, como nos pusimos de acuerdo finalmente con la elección de la Corte Suprema de Justicia. Que tenemos posiciones muchas veces divergentes, sí, pero la democracia y el hogar perfecto para que podamos hablar, para que podamos conversar, para que podamos ponernos de acuerdo, es precisamente el Congreso Nacional de la República. Estamos demostrando que pese a todas nuestras diferencias, somos capaces en Honduras poder conversar y llegar a acuerdos dentro de las divergencias que representamos las diferentes fuerzas políticas. Yo sigo estableciendo que la decisión de comenzar a entablar relaciones diplomáticas con la República Popular de China no es una cuestión improvisada. Precisamente el joven dirigente Kilbert establecía que a él le hubiese gustado que la presidenta dijera este es el camino. Bueno, yo creo que hay que respetar los procedimientos, es decir, le ha instruido al canciller primero que comiencen las primeras pláticas, los primeros acercamientos. Quiere decir que dentro de las primeras pláticas y acercamientos se van a poner las reglas del juego, es decir, qué nos va a dar China, a qué aspiramos nosotros como país, cuáles van a ser los términos del entendimiento, y estoy seguro que cuando ya se tengan, digamos, esa primera etapa, estoy seguro que la presidenta de la República pues va a decir, hoy sí vamos a oficializar nuestras relaciones diplomáticas con China continental y estos son los acuerdos. Esta es una práctica que ha tenido el Partido Libertad y Refundación. Ahora mismo que nos pusimos de acuerdo junto con las fuerzas políticas en el Congreso Nacional, dimos por primera vez en la democracia hondureña cuáles fueron los acuerdos a que se llegó para que nos pusiéramos de acuerdo en la Corte Suprema de Justicia. Nos pueden criticar o no, pero lo dimos a conocer. Eso no es común en la democracia hondureña. Y el doctor Umaña recordaba de lo que ha pasado con la ley tributaria, que no ha llegado al Congreso Nacional de la República. Es decir, que nosotros tenemos que destacar que el Poder Ejecutivo, que la Presidenta de la República, a quien primero le da a conocer la reforma que va a enviar como iniciativa al Congreso, porque finalmente quien va a aprobar es el Congreso, quien lo comparte es el Ejecutivo con los empresarios. Y por eso hemos encontrado las divergencias. Bueno, para eso es. Se comenzó la socialización precisamente con el gremio de los empresarios, es decir, que el Poder Ejecutivo, digamos, precisó que los empresarios es un buen aliado del gobierno y que estamos en pláticas y que cuando llegue al Congreso seguramente eso no está escrito en piedra y que los diputados del Partido Nacional, del Partido Liberal, del PCH, seguramente le vamos a hacer cambio atendiendo a la representación que nosotros ostentamos de los diferentes sectores de la sociedad. Así que me parece que estamos construyendo, estamos practicando una nueva forma de democracia en Honduras. Me dice, buenos días Raúl y a su invitado, lo único que tiene razón el muchacho Kilbert es que el pueblo pagará esa factura de la apertura de relaciones con China, así como también pagando la vergüenza de un presidente preso en los Estados Unidos
vinculado al narcotráfico, Antonio Molina. También aquí está don Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados. Raúl, con todo respeto, casi no entiendo la posición de Kilbert de la emotiva exposición de línea partidaria y mezcla muchas cosas. Ya se va a iniciar un proceso de acercamiento, ventajas y desventajas, pero quiere causar controversia entre la buena relación de Estados Unidos y Honduras. Y claro que hay que reconocer que todo el apoyo recibido por Taiwán por años, no obstante, Costa Rica y El Salvador tienen relaciones con China y Estados Unidos y no hay ningún problema, dice el presidente del Colegio de Abogados, Rafael Canales. También aquí don Carlos Chactur dice: buenos días, un saludo a los panelistas. Creo que abrirse a la realidad mundial, que es ver a China como un importante socio comercial, es correcto. No importa lo que haya motivado para hacerlo de manera tan imprevista, o quizás es que no nos habían informado al pueblo de los avances en el tema. Creo que es positivo, no creo en represalias por parte de Estados Unidos si el mayor tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos es China. Por su parte, Taiwán tiene como su principal destino de inversión China con 200.000 millones de dólares, en fin. Ojalá podamos aprovechar esta oportunidad. Me sorprende que Kilbert reclama democracia y representa el partido menos democrático del país. Kilbert, antes de irnos a la pausa, por favor. Sí, mire, decirle al abogado Canales que me extraña porque, digo, es un abogado, presidente de uno de los colegios más prestigiosos de nuestro país, debería de entender que esto no es un tema de un discurso emotivo. Yo estoy hablando aquí de geopolítica. Y veremos al final del día quién tiene la razón, si hay repercusiones o no. Y en lo que no vamos a estar en desacuerdo es que las repercusiones, el pago de esa repercusión la va a tener el pueblo hondureño. Fíjese lo que decía en este momento, me lo estaban mandando, y decía el senador Bill Cassidy de Estados Unidos, senador norteamericano, dice: la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, está acercando a su país a la China comunista, mientras el mundo se aleja. El pueblo hondureño, mira lo que dicen desde el Senado de Estados Unidos. Lo importante no es lo primero, es lo último. El pueblo hondureño sufrirá por su liderazgo fallido. No lo dice Kilbert, no lo dice el doctor Umaña, no lo dice el diputado Barrios, lo está diciendo un senador. Entonces, al final, yo creo que aquí cada quien defenderá una posición estrictamente y muy cargada de un tema ideológico. Yo en particular lo que he dicho acá es: van a haber repercusiones negativas. Sí van a haber repercusiones negativas. Tenemos 2.3 millones de hondureños viviendo en Estados Unidos. De esos 2.3 millones de hondureños, de las remesas que vienen acá, de los hermanos hondureños que se han ido fuera del país por no encontrar oportunidades en Honduras, el 75% vienen de Estados Unidos. El 75% viene de Estados Unidos. Apenas un 25% está regada en otros países, como España, por ejemplo, en donde hay también muchos hermanos hondureños. Pueden haber complicaciones, pueden haber retaliaciones, pueden haber. ¿Quién va a pagar esto? El pueblo hondureño. Decía algo el diputado Barrios. Dice que él no cree que esta sea una decisión improvisada, que hay que confiar en que no es así. Mire, diputado, el problema es que hay un famoso adagio que dice: críate la fama y échate a dormir. Analicemos en este momento cuál ha sido el comportamiento que ha tenido el gobierno de Xiomara Castro. Si la improvisación no es uno de esos temas fundamentales. Fíjese que le pongo un ejemplo de una decisión improvisada. Llegaron al Congreso Nacional y de un plumazo votaron, derogaron la ley del empleo por hora. Dijeron: aquí no hay más empleo por hora. Otros partidos políticos dijeron: miren, tranquilos, la ley del empleo por hora está bien, hay elementos que están malos, hay que reformarla. Incluso hubo una presentación de un nuevo proyecto de ley del empleo por hora. No, aquí no, por un tema ideológico. Resultado de esa improvisación, de acuerdo al Consejo Hondureño de la Empresa Privada, 200.000 empleos se perdieron en el país. No, pero eso no es cierto. Bueno, dígale al COEP. Entonces, se lo digo. Bueno, está bien. Tenemos las cifras del Ministerio de Trabajo. 200.000 empleos, dice el COEP. Después de eso, otra decisión improvisada, y porque lo tengo aquí enfrente al doctor Umaña, que ha salido públicamente. Eliminamos todos los fideicomisos. Una de esos fideicomisos, el fideicomiso de salud. ¿Cuál fue el resultado? No hay medicinas en los hospitales. Ahorita le están dando un frasco a usted al mes de insulina, si es que encuentra insulina. Hay hondureños que han muerto lastimosamente ya en los hospitales por no tener atención. Y en los 12 años murió alguien. Murieron también, y hubo gente responsable. Y yo me alegro de ver que
hay finalmente una condena pública a eso y hay condenas también en los juzgados a la misma. Pero estamos hablando del hoy, de decisiones arrebatadas, fideicomisos, entonces en este caso se elimina, no hay medicina. ¿Por qué? Por una decisión también improvisada. Hoy por hoy el tema de la ley de justicia tributaria, diputados, mire, no a veces socializar requiere escuchar la capacidad de que yo voy a presentar algo y pero no entro de inmediato al choque como lo ha hecho, por ejemplo, Marlon Ochoa. Óigame, si en un programa de televisión fue capaz de simplemente por entrar en un debate llamar traidor a otro ministro de su mismo gobierno. Entonces, ¿es una socialización o una imposición? Porque si yo socializo, presento algo y los escucho a todos ustedes. Pero cuando mi actitud es diferente, incluso en este mismo foro, usted tuvo aquí un ring prácticamente entre Marlon Ochoa y el señor Fortín del COEP, que fue muy duro el encuentro. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera socialización. Lo que hay es, este es el camino que tenemos nosotros como gobierno, les guste o no. Entonces, ¿qué se espera del otro sector? ¿Qué hemos visto de la empresa privada en este momento? Una reacción complicada. Y yo decía, en 6 días, y mire, don Ramón, yo comparto lo que dice el diputado Umaña, usted es de los pocos militantes de Libre con los que se puede dialogar, con los que se puede construir. No sé si se ha escuchado justamente por no ser radical en la cúpula de poder de Libre, de Mel Zelaya, de Xiomara Castro, de su hijo. Pero hágales entender que en 6 días se alejaron de 3 sectores fundamentales para la gobernanza de un país. En 6 días. Yo más o menos le entiendo al tema de la estrategia política y yo no entiendo realmente cómo es posible que en 6 días hayanse distanciado de la iglesia, se distanciaron de la empresa privada y hoy se distancian de Estados Unidos. En 6 días. La factura para un gobierno puede ser altísima si siguen por este camino de defender un tema estrictamente ideológico y no el bienestar del país. Porque Honduras no va a salir adelante con una ideología. Honduras va a salir adelante cuando aquí se brinden las condiciones correctas para que el pueblo hondureño pueda, bajo sus mismos recursos, salir adelante. 6 días, diputado, y se distanciaron de 3 sectores sumamente importantes. Bien, vamos a una pausa, luego volvemos. Diferentes temas de la vida nacional, esta ley tributaria, la política ya. El líder del Partido Salvador de Honduras ya anda en campaña. También el alcalde de San Pedro Sula. Mel mencionó a Héctor, su hijo, que es futuro del Partido Libre. El Partido Nacional está en campaña también. Esto y más al volver. Me dicen, buen día a todos, somos país pobre y se necesita cooperación de todo el mundo. Además, China tiene las mejores relaciones con Estados Unidos. No han cambiado su vida y su ideología. China venda sus productos a Estados Unidos. En nuestro país los empresarios, la mayoría son chinos. En cambio, Taiwán solamente son técnicos para proyectos especiales. Que se acuerde Quilmes que cuando Calleja fue presidente y vendió la nacionalidad, la compraron los de China Popular y el dinero donde está por esa venta. Desde entonces los nacionalistas abrieron relaciones con ellos. Ahora, ¿cuál es el pataleo que tienen? Me dice también don Luis León, si el relacionamiento diplomático no es un mal paso, se incluirá relaciones comerciales. Me preocupa que busquemos mercados que no podemos suplir. Deberían ir de la mano un proceso de reactivación agrícola y de producción para poder aprovechar esa relación. Si no, tendrá mayores beneficios más que consumismo de productos chinos. Ahí tenemos un desafío. Y eso se convierte en salida de divisas, dice don Luis León. Ese tema es fundamental. Aquí ellos, los panelistas, don Luis, de acuerdo con sus comentarios. Bien, hay temas bueno, tú vives en San Pedro, hay ingobernabilidad en la alcaldía de San Pedro, ustedes dos viven allá. Somos sanpedranos. Narrala se presentó con el señor Contreras y hay ingobernabilidad, hay una lucha de poder. ¿Qué pasa en San Pedro Sula? Bueno, yo voy a ser honesto y nosotros todavía los diputados desconocemos los alcances de la alianza del ingeniero. Esta semana tenemos una reunión y se nos va a dar a conocer.
Los diputados del Partido Salvador de Honduras, el 90% no somos autoridades partidarias, somos diputados y no necesitan pues pedirnos permiso tampoco para tomar decisiones a nombre del Partido Salvador de Honduras. Respetamos las decisiones del ingeniero y quiero aquí aclarar muchas dudas respecto a la relación del ingeniero con sus diputados. Es altamente cordial, pero sí le quiero decir a la población que el ingeniero nunca prácticamente nos ha dicho cómo votemos. Él solamente nos dice: yo los elegí a ustedes por sus principios y valores y las decisiones que hemos tomado ha sido en consonancia a esos principios y valores. Entonces, Raúl, es cierto. ¿Tienen buena relación con Nasralla? Tenemos una excelente relación con el ingeniero Nasralla y simplemente lo que nos dice, vaya, para el proceso de la Corte, tomen las decisiones que ustedes tienen que tomar en consonancia a los principios y valores, y por eso decidimos no participar en ese proceso, no lo avalamos, y esa es la realidad. Entonces, nosotros tenemos que tener una plática con él acerca de lo que es, de los alcances que va a tener esta alianza, y mire cómo soy de transparente, porque la gente dirá: ¿y por qué dice esto el doctor Umaña? Porque así somos en el PSH, o sea, no podemos andar mintiendo, no podemos andar, sino que simplemente damos a conocer lo que ha sucedido y será el ingeniero que nos dé las explicaciones correspondientes. Así que sí existe problemas serios en la alcaldía de San Pedro Sula. Yo lamento mucho como vecino de esa ciudad, porque Raúl es una ciudad de mucho adelanto y este tipo de una casa dividida, Raúl, definitivamente no va a ningún lado. Entonces, ojalá se pueda limar todas las asperezas en la alcaldía y que tanto don Roberto como don Omar se pongan de acuerdo y realmente sea a beneficio de la Municipalidad de San Pedro Sula. Abogado Barrio. Sí, San Pedro Sula y los sanpedranos en este momento merecemos mejor suerte. Valle de Sula y San Pedro Sula representan entre el 52 y el 53% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, por cada 100 lempiras que se producen, 52 y 53 vienen del Valle de Sula. Entonces, ahí tenemos una cuestión que nosotros estamos de acuerdo. Necesitamos, digamos, las obras que reorienten el curso de los ríos Ulúa y Chamelecón. Esas cuestiones son las cuestiones principales, vitales para el Valle, que deberíamos de estar, digamos, discutiendo tanto en el Congreso Nacional, en el Poder Ejecutivo, y no estos diferencias internas entre el alcalde con el vicealcalde Omar Mengíbar. Así que me parece que yo más bien quisiera hacer un llamado tanto al alcalde. El alcalde ya enfrentó a la presidenta Xiomara Castro, a Mel Zelaya, y le dijo príncipe a Héctor, rey a Mel y reina a la presidenta Castro. No, pero por supuesto yo no estoy de acuerdo con eso. Para nosotros el coordinador del partido, el expresidente Mel Zelaya, es un líder de nuestro partido, y hay que reconocer que en todos los partidos políticos hay una generación de jóvenes que quieren aspirar, y en nuestro partido el joven Héctor es una promesa, tal como lo dijo el coordinador del partido, y estableció muy claramente que para estas elecciones toda la familia Zelaya, dentro del 4º grado de consanguinidad y 2ª afinidad, la Constitución le impide aspirar a la presidencia de la República. El joven Kilbert, usted lo ve cómo se desarrolla, es una joven promesa del Partido Nacional, y estoy seguro que miles de jóvenes, mire, yo aplaudo que los jóvenes participemos en política, que tengamos ideología. Aquí a veces hablamos de ideología como algo malo. Si la ideología es un conjunto de ideas que tiene una persona, que tiene una organización para la administración pública. Es decir, yo ayer criticaba con Cira que la reforma tributaria tiene un contenido ideológico, pero por supuesto que tiene un contenido ideológico. Cualquier reforma tributaria tiene un contenido ideológico, ya sea que sea una reforma para que no se grave o se grave menos, eso tiene un contenido ideológico. Así que me parece que no hay que temer decir que todas las reformas, que todas las leyes tienen un contenido ideológico. Por supuesto que todo tiene un contenido. La política tiene un contenido ideológico. Yo lo que celebro es que los jóvenes de este país no se inmiscuyan en política, que tengan contenido ideológico, y que esas diferencias ideológicas, que si es que las tenemos,
por lo menos podamos canalizarlas en democracia. ¿La reforma tributaria? Sí, mire. ¿Por qué el partido del gobierno tomó esa decisión? Mire, yo voy a contestarle al joven Kilber que decía que en 6 días, ¿no? Nos habíamos alejado de 3 sectores, de la empresa privada, decía él. ¿De la Embajada de Estados Unidos? De la Embajada de Estados Unidos y de la Iglesia. Yo le contesto diciendo, en 6 días nos hemos acercado más bien a la Constitución de la República. La Constitución de la República establece el Estado laico en Honduras. Es decir, que estamos acercándonos entonces a lo que debió haberse practicado a lo largo de estos 12 años. La Constitución es el instrumento que une a la sociedad con el Estado. Ahí nos pusimos de acuerdo cuáles eran las reglas del juego. Y el constituyente en 1981 estableció que el Estado es laico. Es decir, que si el joven Kilber dice que nos estamos alejando de la Iglesia, yo le digo que nos estamos acercando a la Constitución de la República. Si el joven Kilber dice que nos estamos alejando de la empresa privada, yo le digo que nos estamos acercando con el principio de progresividad que ya está establecido junto al principio de equidad en la Constitución de la República, en el régimen económico tributario del país. Y que con respecto a la decisión de darle a las mujeres la oportunidad de que ellas decidan si van a utilizar o no la pastilla de la paz, pues es una decisión realmente que los hombres tenemos poco que ver. Esa es una decisión libre que van a adoptar las mujeres. Las mujeres van a decidir si la toman, habrá mujeres que van a decidir no tomarlas. Entonces, aquí no es una cuestión que estamos imponiendo, como sí se impuso, no tomarlas, como sí se impuso, alejarlas. Aquí es una decisión de derechos fundamentales. Por eso digo que en 6 días más bien nos estamos acercando a los términos del contrato social que se llama Constitución de la República. No, mire, yo se lo digo desde el punto de vista político, sigan por ese camino. Porque en las próximas elecciones van a ver cuál camino rinde más frutos. Porque, miren, los países tienen, usted hablaba de ideología, los países tienen sus idiosincrasias y tienen su forma de pensar. Yo insisto y manejo, en 6 días se han alejado de 3 sectores fundamentales, electoral y también en el tema de la gobernanza de un país. Lo que usted dice, yo no estoy hablando aquí de que si el Estado es laico o no, el Estado obviamente tiene que ser laico, pero estoy hablando de posturas que son encontradas y que automáticamente encontraron un rechazo de un sector que se llama las iglesias. Ese es un rechazo que ellas tienen. El tema de la ley de justicia tributaria. Mire, yo insisto en que lo que hemos visto es una imposición, no una socialización. Si no, no veríamos una reacción tan frontal por parte de la empresa privada organizada. Y ojo, que el COEP es una organización que no necesariamente representa el pensamiento de todos. Claro. Estamos de acuerdo, Claro. porque sé que eso es lo que dice normalmente Libre. Pero es la estructura organizada. Si usted se va a Fede Cámaras, también va a encontrar una postura similar. Si usted se va a las cámaras de comercio, se va a encontrar una figura similar. Y cuando habla del estamento más alto, que es el COEP, se encuentra una figura. Entonces, si estamos viendo que hay un rechazo frontal, directo, debemos de entender que de repente vamos por un mal camino. Solo una cosa, y disculpa que lo interrumpa. Finalmente, esa es una propuesta del Poder Ejecutivo. Pero quien va a aprobar eso es el Congreso Nacional de la República. Sí. Y yo estoy seguro que estamos abiertos en el Congreso Nacional de la República. Ni siquiera ha llegado, pero estamos abiertos a platicar con los empresarios y con toda la sociedad. Simplemente, mil disculpas por la interrupción. No hay problema, diputado. Mire, entonces, a lo que voy yo es, se los digo, si para nosotros fuera muy sencillo, y lo platicábamos justamente este fin de semana, si uno lo quiere ver estrictamente como un tema político, Raúl, mire, yo que he acompañado, por ejemplo, al jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y a muchos miembros de la bancada, a diferentes departamentos del país, si lo vemos estrictamente desde el punto de vista político, sigan por ese camino, porque no tienen idea la aceptación y el rechazo popular que uno encuentra en los diferentes departamentos del país a las políticas que está implementando este gobierno. Entonces, para nosotros, si lo vemos desde el punto de vista egoísta, que no debe de ser así político, el caudal
electoral que nos pueden estar dando para las próximas elecciones es enorme. El problema es que estas decisiones hacen daño hoy, están haciendo daño hoy al pueblo hondureño y faltan 2 años y 9 meses, 8 meses para que aquí exista un cambio de gobierno. O sea que tenemos que preocuparnos por el hoy, porque en este momento una de las cosas que más se está señalando... ¿Esta alianza se va? Se van. Se van, no tienen ninguna posibilidad de continuar en el poder. Bueno, en primer lugar, la alianza creo que ya no existe. Aunque yo insistiré en algo, a mí me parece muy curioso porque el PSH hoy es como que, mire, yo con esto no me llevo, yo no entiendo aquí qué es lo que está pasando. Pero le levantaban la mano y sin PSH jamás hubieran llegado al poder. Y en eso yo lo comparto con Salvador Narrala, porque yo miraba los números en la comisión de campaña del Partido Nacional. Y en efecto, a Xiomara sola el Partido Nacional le ganaba, a Salvador solo el Partido Nacional ganaba. Sin embargo, juntos terminaron ganándonos y bien las elecciones. El problema es, ganaron las elecciones y ¿qué hacen estando desde el poder? Y un ejemplo es eso, es la alcaldía de San Pedro Sula. Hoy en este país es anárquico. Hoy tenemos a 2 autoridades que deberían de estar en una misma línea pensando en cómo desarrollar la capital industrial del país. Estamos hablando de la capital industrial, su mismo nombre lo dice. Deberíamos de tener 2 líderes, el alcalde, el vicealcalde, trabajando, empujando en la misma dirección. Pero lo que tenemos son diferencias políticas. Vamos a lo mismo, la ideología no es mala. El problema es cuando se radicaliza esa ideología y pensamos que solamente la nuestra funciona y que la demás es obsoleta y es mala y hay que pasarle por encima. Hemos visto que hoy por hoy San Pedro Sula está prácticamente paralizada. ¿Por qué? Por un choque político. Vemos en el Congreso Nacional, como le decía el doctor Umaña, 2 trenes que chocan y uno que pretende quedarse en el medio, que no le queda muy bien ese papel porque ha acompañado algunos temas ilegales, como por ejemplo la Junta Directiva del Congreso Nacional, que hoy por hoy sigue siendo, imagínese usted, estamos hablando de temas de país y sigue apareciendo ese punto de la Junta Directiva ilegal del Congreso. Hay elementos políticos, diputado Barrios, que lastimosamente nosotros no podemos soslayar, no podemos evitar. Y mientras ustedes van en ese camino, yo les digo, políticamente sigan por ese camino, porque el gran beneficiado en las próximas elecciones va a ser el Partido Nacional. Pero desde el punto de vista del país, que es el que realmente nos puede y nos debe de importar a todos, vamos por un mal camino en cuanto a la construcción de la refundación de la que tanto hablaron, que todavía la gente no entiende qué es refundación, porque por un lado hacemos una cosa, decimos una cosa y luego hacemos otra. Entonces, lo que ves en San Pedro Sula, Raúl, es eso. Ese es un ejemplo de una radiografía que puede llegar a ver prácticamente en todo el país. En la Secretaría de Salud, por ejemplo, dicen, los culpables son los del Partido Nacional, pero los que se toman la Secretaría de Salud todos los días son los miembros de los colectivos de Libre, cuando una Secretaría de Salud no debería estar tomada, debería de estar funcionando para el pueblo hondureño. Entonces, esas divisiones políticas lastimosamente le están pasando una enorme factura al partido y la alianza que en este momento gobierna, porque gobierna una alianza. Solo quería decir algo, Raúl. Mira, no es tu turno. Nosotros, ¿sabes de lo que estoy yo completamente seguro? Anote la fecha, pueblo hondureño. El PSH va a ser gobierno en Honduras. Es la única solución que tiene este pueblo. Anote la fecha. Las ideologías, los extremos, va a hacer que el pueblo hondureño piense que existe una posibilidad honesta, y lo hemos demostrado en el Congreso Nacional, en consonancia a los principios y valores de nuestro partido, y en las próximas elecciones, con todo en contra, si el PSH lo dejan llegar, va a ser gobierno en este país. Ya lo han demostrado otros pueblos, porque el pueblo ya se dio cuenta que ni uno ni otro sector, ni modo, no ofrecen la alternativa. Va a tener que votar por una alternativa verdadera.
El PSH es realmente una alternativa y vamos a demostrarlo en el Congreso Nacional. Todas las votaciones que hemos hecho nosotros, o en las votaciones o en lo que no hemos acompañado, ha sido profundamente meditado. Somos preparados para esa situación. En este momento, Raúl, nosotros vamos a tomar una decisión de la Ley de Justicia Tributaria. Vamos a escuchar a todos los sectores. De hecho, vamos para el COEP hoy en la mañana a escuchar al COEP. Vamos a escuchar a los trabajadores. Vamos a escuchar a las pequeñas empresas. Porque esos votos, aunque son pocos, del Partido Salvador de Honduras van a representar lo que piensa una gran mayoría del pueblo hondureño. Y después de la elección de la Corte Suprema, ¿ustedes rompieron totalmente con Libre? Nosotros no hemos roto, de hecho nos llevamos muy bien con la bancada del Partido Libertad y Refundación. Lo que nosotros le decimos a la bancada del partido, y le consta al abogado Barrios, yo mismo me le he acercado al abogado Barrios porque lo considero un hombre que es prudente. Me he acercado al jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación, el abogado Sarmiento, y a dirigentes que yo considero que son personas que se puede dialogar para decirles que construyamos por Honduras. La bancada del Partido Salvador de Honduras está dispuesta a colaborar en los proyectos. A nosotros nos interesa que el gobierno no fracase, no por una ideología, sino por el país, Raúl. O sea, yo que soy médico, necesito que la salud mejore. O sea, lo veo todos los días. Nosotros nos acercamos y le pedimos al Partido Libertad y Refundación, construyamos por nuestro país, y le pido al Partido Libertad y Refundación que en esta construcción, y quiero hacerle una pregunta aquí al joven Kilbert, y quiero que me la conteste muy transparentemente. ¿Necesitamos una reforma tributaria, Kilbert? Claro que la necesitamos. Sí, de acuerdo. ¿Qué opina? O sea, los abusos han sido... De acuerdo, entonces, claro. ¿por qué no construimos una ley de justicia tributaria? Y aquí es donde entra la ecuación del abogado Barrios. Claro. Que no sea ni recalcitrante en un sector, ni recalcitrante en el otro. Esa es la propuesta que va a llevar el PSH. Raúl, tú sabes que han habido abusos Claro. en la práctica fiscal desde hace muchos años. Fíjate que hemos estado analizando la ley, que no ha llegado al Congreso, sino que es la que circula, y nos damos cuenta que hay aberraciones, como por ejemplo que compañías maquileras venden el 50% de la producción de ellos aquí en Honduras, Claro. haciéndole una competencia desleal a otras compañías. Dumping. Pero también es malo, por ejemplo, que le van a quitar todas las exoneraciones al sector agrícola, como también es malo que al sector turístico le van a poner. Entonces, ¿por qué no construimos una ley de justicia tributaria, todas las bancadas, y le damos una lección al pueblo hondureño y no nos vamos a los extremos? Todos los extremos son malos, Raúl, y esa es la propuesta que tiene el Partido Salvador de Honduras. Nos estamos asesorando, como te digo, hoy vamos al COEP y vamos a escuchar a todas las facciones. Hemos tenido ya 3 entrenamientos en el sentido de la discusión de lo que se va, porque no ha llegado oficialmente al Congreso. Entonces, eso es lo que queremos, construir. Claro que ocupamos una justicia tributaria. Solamente 2 cosas. Número 1, el Partido Salvador de Honduras sí es gobierno, vicepresidente. El gobierno. Es gobierno, cogobierna con De el acuerdo. partido. Hemos estado de acuerdo 100%. en la alianza. Partido Salvador de Honduras tiene uno de los vicepresidentes, que le llamamos designado. En el Congreso Nacional, la esposa del designado presidencial es vicepresidenta de la Junta Directiva. El ministro de Salud es miembro del Partido Salvador de Honduras. El presidente del Congreso Es miembro del Partido Salvador de Honduras. Pero ahí pregunto, ¿él es miembro o lo expulsaron? No, él es miembro Él del es Partido miembro. Salvador de Honduras. Él no ha sido expulsado de ninguna manera, no se le ha hecho ningún proceso disciplinario y continúa siendo miembro del partido. ¿Ya se le pasó el enojo a la bancada con el señor Redondo? No, es que no es un enojo, sino que es simplemente que él debe de reaccionar y voltear también sus ojos a la bancada. Me consta en este momento que él ha tenido un cambio de actitud hacia nosotros. Seguimos con la lista. La señora Irosca, Vicepresidenta de la Junta Directiva. Esposa del designado. Del presidencial. designado. Está la compañera Fátima Mena, miembro de la Junta Directiva del Congreso Nacional de la República. Y yo quiero reconocer el aporte que dan los compañeros
y amigos del Partido Salvador de Honduras. Yo tengo la mejor relación con los compañeros. Hay otro funcionario que es del Partido Sí, Salvador de Honduras. El ingeniero Barquero. Pedro. El ingeniero Barquero, que ahorita, digamos, ante la propuesta que nos va a llegar al Congreso Nacional, pues tiene una divergencia con un sector que elaboró la propuesta del Poder Ejecutivo. Pero yo le decía, esto es la democracia. Seguramente, igual como nos pusimos de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, y que nos pronosticaban los malos augurios que se iba a romper el Estado de Derecho, y finalmente ahí tenemos una nueva Corte Suprema de Justicia con satisfacción de los amplios sectores del país. Seguramente, doctor Umaña, nos vamos a poner de acuerdo en el Congreso Nacional de la República y vamos a recoger, yo mismo, fíjese que tengo una reunión con los agricultores del departamento de Cortés porque me han hecho los señalamientos y voy a recoger esas inquietudes y cuando llegue al Congreso Nacional esta propuesta, que es una propuesta, es un proyecto de ley que manda el Poder Ejecutivo, pero que finalmente somos nosotros los que vamos a votar en el Congreso Nacional. Eso no está escrito en piedra. La presidenta es una mujer de diálogo, propone esto, pero por supuesto que en el Congreso Nacional seguramente nos vamos a poner de acuerdo. A mí me parece que la presidenta de la República ejerce un liderazgo en el país. No es fácil cambiar las estructuras que hemos tenido en más de 200 años del país, en los últimos 12 años del país. No podemos seguir gobernando como se gobernó el país en los 12 últimos años. Así que seguimos avanzando. Mira, Raúl, yo comparto 100% y quería solo construir un poco sobre esta respuesta. Comparto que en Honduras es necesaria una reforma tributaria, totalmente. Y no solamente eso, se debe de castigar a todo aquel que haya abusado de una exoneración. Y se deben de retirar las exoneraciones de aquellos que no cumplen con lo que establece la responsabilidad del beneficio de una exoneración. Sí. Pero lo que no es correcto, y volvemos al tema ideológico, lo que no es correcto es públicamente satanizar a todo un sector como lo han hecho los principales voceros pro la nueva ley de justicia tributaria, satanizar a todo un sector diciendo que es el empresariado. Hay empresarios como políticos que son malos. Hay políticos que son corruptos. Y no solamente por eso es que todos los políticos somos corruptos. Hay empresarios que han abusado, sí, pero no podemos agarrar una atarraya o una M16 y matar absolutamente a todas las exoneraciones, porque entonces le estamos quitando la competitividad al país. Pero quedan 2 exoneraciones Y no en el vamos, nuevo proyecto. No, y mire, y las exoneraciones que están dadas no las van a quitar. No, no se pueden. Vamos a respetar. Pero exacto, espéreme, vamos a respetar. Permítame. Entonces, ¿por qué sale, si usted que es abogado y entiende perfectamente que quien tiene una exoneración en este momento no se la va a poder quitar? A menos siempre hay cláusulas que si no se están cumpliendo, sí se puede. Okay, pero quienes hoy tienen exoneraciones y están cumpliendo con los requisitos, no se las van a quitar. Entonces, ¿por qué sale el ministro de estar diciendo son 250 empresas? Es mentira, no se las van a quitar las exoneraciones. Entonces, el problema muchas veces, diputado Barrios, es la venta. Cómo planteamos las cosas para que el otro sector no se sienta directamente agraviado. De que hay una necesidad, hay una necesidad. Que se debe de consensuar, que se consensue. Yo soy pro de la empresa privada, pro de la libre empresa. Creo que es la empresa privada la encargada de generar empleo, empleo que genera movilidad social y que hace finalmente que el país pueda salir adelante. No caigamos en el error de ver a la empresa privada como la enemiga. No caigamos en ese famoso paradigma del socialismo que dice la lucha de clases, que el empresario es el malo, que Satanás es mentira. No caigamos en eso. Valoremos y promulguemos que en Honduras no solamente tengamos 250 empresas o 10 grandes contribuyentes. Promovamos, generemos condiciones para que hayan 1000 grandes contribuyentes, porque eso va a significar que vamos a tener una generación de empleo, movilidad social, que el que está en este momento sufriendo para sacar adelante a su familia pueda pasar a ser clase media, que el de clase media pueda pasar a ser clase alta. Eso es lo que se debe de buscar en un país. Y 2, de lo que han dicho acá, miren, yo comparto, y eso es lo que yo todavía no entiendo, hablando otra vez de la parte política, no entiendo este desmarque de un partido político que es, como bien lo decía el diputado Barrios,
cogobierno. Libre no estaría en el poder hoy si no es porque el PSH le levantó la mano. Hoy ya no se pueden desmarcar, son igual de responsables, porque tendrían que haber conocido, y en su momento Salvador Nasralla lo sabía, y aún así le levantaba la mano a Mel, y hoy dice cualquier cantidad de improperios en contra de la presidenta, en contra de Mel, porque no pesó eso antes, porque le interesaba más tener una cuota de poder que realmente decir al pueblo hondureño, por aquí vamos por un mal camino. Hoy Salvador Nasralla habla de Venezuela, pero hace un par de años en un foro le preguntaron y dijeron que lo que pasaba en Venezuela era construcción mediática. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo aquí con todo respeto, doctor Carlos Umaña? Ustedes son parte de lo que en este momento el pueblo hondureño señala como un gobierno incapaz. Ustedes son parte, tal vez no de la estructura que en muchas forma y toma decisiones, pero sí son parte de que ellos estén ahí. Le pongo un ejemplo de esto que a mí me dejó realmente helado, el último informe que da a conocer el Foro Social de la Deuda Externa. Imagínense ustedes que en 3 meses de gobierno, la inversión pública apenas tiene una ejecución de 345 millones de lempiras. ¿Sabe cuánto es eso en porcentaje? 2%. 2%. Aquí estoy hablándole de muchos temas de infraestructura, de carreteras, de escuelas. Culpa del PSH también. Son cogobierno, definitivamente son cogobierno. Sí, tenemos el presupuesto y ellos dos son diputados. ¿Es desastroso para el país esa alianza? Los resultados de esa alianza hasta el momento en el país son desastrosos. Mira lo que dice. Va el doctor. Solo termino con esto. Mira lo que dice, y ojo, lo dice FOSDE. Mira lo que dice. La falta de experiencia en el recurso humano, donde están mandando bachilleres sobre personas con conocimientos y maestrías. Eso lo dice el FOSDE. Están nombrando bachilleres y jefes que son jefes de gente con maestría. Hay descontrol total en la gestión. Lo dice el FOSDE, no lo dice un partido político. Entonces, definitivamente, PSH, Salvador Nasralla, es responsable de lo que hoy por hoy tenemos como resultado en el gobierno de la República. Solo una frase. Antes el país estaba siendo dirigido por licenciados, maestros y doctores, y se robaron el pisto. Es decir, que un título universitario no le da honradez a uno. Se robaron el pisto. Se robaron el pisto. 4.000 millones de lempiras en un año de la pandemia. Ladrones. ¿Dónde están los resultados? Ladrones. Alguien se lo robó. El sistema de impunidad del país no ha hecho que los responsables estén en la cárcel. Que vayan a la cárcel todos, que se pudran Estamos en de la acuerdo. cárcel. Mire que siempre nos ponemos de acuerdo con el joven Quino. Pero se robaron 4.000 millones. Es decir, que un título universitario... Los nacionalistas se robaron 4.000 millones. No. Estamos hablando de los funcionarios No, de la funcionarios, administración mire, pública en ese nacionalista, momento. ¿no? Y No, yo quiero sí, hacer mire, énfasis. le voy Un a poner título un ejemplo. universitario Le voy a no poner- da el valor de la honradez. Le voy a poner un ejemplo. No, un momento, Carlos. Sí. Bueno, miren, y quiero decirlo ante su inmenso auditorio, Raúl. Si hay algo que yo me siento orgulloso, y no me paro porque estoy amarrado aquí por los micrófonos, es haber sacado al Partido Nacional del poder. Orgullo siento por haberlo sacado. Fuimos parte de una alianza y me siento, y vuelvo a repetirlo, súper orgulloso de haber... ¿Por qué? Porque como médico, como ser humano, vi los latrocinios. Yo sí vi morir gente por el saqueo del Seguro Social. Yo sí vi a personas tener que salir a comprar medicamentos por el descalabro del Seguro Social. Y que se diga de otras cosas. Yo sí vi las latas móviles. Fui el primer médico que lo advirtió. Yo sí vi el acitrominazo. Yo sí vi las mascarillas que mandaron a comprar, que les dije yo sí vi fallecer gente. Yo intubé gente que se contaminó y murió, lamentablemente. Ahora, que en el gobierno tomen decisiones que no tomaron en cuenta al ingeniero,
no nos pueden echar la culpa a nosotros como Partido Salvador de Honduras, que somos parte. Sí tenemos la culpa tenemos de haber sacado al Partido Nacional del poder y me siento orgulloso por esa culpa. Y que no es culpa, sino que es felicidad. Entonces, yo soy poco, a mí no me gustan las confrontaciones personales, pero ya que alude que somos responsables de que la situación del país, no es cierto tampoco, porque los ministros que están ahí, y me consta, por ejemplo, en el sector salud, que fui parte de una comisión de diputados que vio las condiciones de salud, cómo dejaron ahí las mafias que todavía estaban ahí, las compañías fantasmas, todo lo que encontramos ahí, cuesta componerlo en un año, y yo se lo he dicho, que el ministro ha tenido una labor bien difícil. Si ustedes se fijan, el encontronazo de Pedro Barquero con el ministro de la SAR es por la consonancia del Partido Salvador de Honduras. Pedro es PSH, Pedro no es un extremista. ¿Qué es lo que dice Pedro? Que hay que tener cuidado con los extremistas. Entonces, ese es el Partido Salvador de Honduras. Yo no ataco, a mí no me gusta atacar, Raúl, a los congresistas del Partido Nacional, ni del Partido Libertad y Refundación, porque no está en el ADN de nuestro partido político, al cual yo me pasé porque creí en esa situación buscando una nueva alternativa. No está en tu ADN, en algunos del Partido Salvador de Honduras sí está atacar gente. Probablemente, porque de todo hay en la viña del Señor, pero sí no acepto, con todo respeto para Kilbert, que se nos eche la culpa al Partido Salvador de Honduras por decisiones que tome el gobierno, porque no las tomamos. De hecho, ya no hay alianza en el Poder Ejecutivo. En el Legislativo, ¿qué hemos hecho? Dialogar, y esperamos dialogar. No nos pusimos de acuerdo para la Corte Suprema, pues ni modo. Solo te aclaro algo. Bueno, pues en el Ejecutivo ahí está Pedro Barquero, está Narrala y está... ¿Quién es el otro? Mateu. Y Mateu. Sí, o sea, si no le permiten al ingeniero Salvador Narrala aportar, pues es decisión de la presidenta. Yo le hago una pregunta, doctor. Me imagino que hoy sí está orgulloso entonces de la cantidad de medicamentos que hay en los hospitales. No estoy orgulloso. He sido de los que le ha hecho la crítica constructiva al ministro. ¿Quién fue el primero que dijo que fue un error quitar el fideicomiso de salud? Fui yo, públicamente, y otros miembros del partido. Ese es un error que cometimos. O sea, que había que quitar los fideicomisos, por supuesto que había que quitarlos, era una ganancia descomunal para un sector de la sociedad. Yo le hago una pregunta como simple ciudadano totalmente desconocedor del tema de la salud pública, pues. No tengo ese conocimiento. Entonces, ¿era mejor regresar a las compras directas? No, tampoco. Hace poco di declaraciones y en este canal de televisión que no estoy de acuerdo con las compras directas. Entonces, ¿qué está bien ahora? No, es que usted tiene que ir tomando decisiones conforme va avanzando por la estructura que encontró en el gobierno. Pero yo le hago la pregunta a usted como médico, ¿qué está bien ahora? Está avanzando hacia una nueva situación. Yo le he dicho al doctor Mateu, José Manuel, públicamente, haga usted su licitación, sea transparente, y si no la puede hacer por X o Y, ponga los organismos contralores de veeduría para que ese proceso sea transparente. O sea, el problema aquí, Kilbert, es que se nos quiere echar la carga al Partido Salvador de Honduras solo porque hicimos una alianza y llegó doña Xiomara al poder. Entonces, pero nosotros no podemos arrastrar la culpa de decisiones que han tomado ellos. O sea, aquí usted quiere descalificar a una facción política del país que definitivamente, aunque usted lo diga, no somos cogobierno, sino que simplemente ayudamos, fue una alianza de ese sentido. Pero no lo dije yo, lo dijo el diputado Barrios. Él fue el que dijo que ustedes son cogobierno. Y en segundo, mire, no se moleste porque aquí el hecho de tratar de atacar, de despersonificar, eso no hay nada más que nosotros no hayamos vivido de parte justamente de ustedes. Nos vamos. Pero al final, bueno, yo estoy muy preocupado realmente, Raúl, por el rumbo que lleva el país. Definitivamente PSH es cogobierno, definitivamente Libre está haciendo muy, muy malas cosas. Yo insisto en ese distanciamiento de tres sectores que son fundamentales. Hoy quienes gobiernan Honduras no tienen un verdadero interés de país, tienen un interés estrictamente ideológico.
Lo demuestra porque se están alejando de absolutamente todos los sectores que realmente toman y son importantes en una sociedad. Hoy vemos el presupuesto general de la República más alto en la historia, con la ejecución más baja también en la historia. Por incapacidad, porque mientras estamos en estos foros hablando de temas ideológicos, abajo la gente comerse un huevo hoy literal es un lujo. Porque mientras estamos hablando siguen las cámaras del 911 apagadas. Porque mientras estamos hablando hay miles de empresas que están cerrando por temas de extorsión. Porque mientras estamos hablando el 90% de la población hondureña tiene algún tipo de problema laboral y el 60% no tiene trabajo. Mientras hablamos de temas políticos, el país se cae literal a pedazos. Pero es más importante reconocer a China, es más importante aprobar la PAE, es más importante hablar y tratar de imponer una ley de justicia tributaria. Hay elementos que este gobierno, si realmente quisiera, a Honduras estaría tocando, pero no lo hace, porque tiene un estricto interés político, ideológico, y así Honduras no va a avanzar. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Gilbert. Diputado Barrios. Afortunadamente, el país, desde la presidencia de la República, ya no exporta cocaína a los Estados Unidos. Hoy la presidenta está abriendo un mercado de 1.500 millones de chinos para exportar nuestros productos tradicionales. Afortunadamente, el país hoy ya no se pierden 4.000 millones de lempiras en un año y se está reorientando, no con los fideicomisos, sino con la caja única del país, para que en ese campo que tenemos oportunidad de mejorar la salud de Honduras, sigamos avanzando. El país se está acercando con la presidenta Xiomara Castro al Estado de Derecho, a la recomposición del Estado de Derecho, y ahí el primer elemento del Estado de Derecho es que impere la Constitución de la República. Tenemos un gran desafío en el Congreso Nacional con este proyecto de reforma tributaria, no está escrito en piedra, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a superar las divergencias que en este momento varios sectores tienen, pero el país avanza con el gobierno de Xiomara Castro. Gracias, diputado Ramón Barrios. Cerramos con el doctor Carlos Umaña. Carlos. Gracias, Raúl, por la invitación. Simplemente el Partido Salvador de Honduras seguirá siendo un fiel de la balanza. Vamos a tomar las decisiones por Honduras, vamos a acompañar por Honduras, así como hemos acompañado proyectos de ley del Partido Nacional, que algunos los han pasado en el Congreso. Vamos a seguir apoyando a nuestro país. Y eso es nuestro compromiso con transparencia, anticorrupción, y no le vamos a fallar a nuestro electorado. Bien, gracias. Así está el país, así lo han visto mis tres distinguidos invitados, don Gilbert Beltrán, el abogado Ramón Barrios y el doctor Carlos Umaña. Usted tome sus propias conclusiones y sus propias decisiones. Buenos días.